La Constitución mexicana. La Constitución mexicana a lo largo de su historia ha sufrido diversos cambios. Si comenzamos analizando los precedentes, podemos destacar a los sentimientos de la nación y la Constitución de Cádiz, los cuales son tomados por algunos constitucionalistas e historiadores como precedentes históricos de la Constitución. Si nos vamos a analizar los precedentes formales y aceptados en la historia de la Constitución, encontramos en primer término a la Constitución de Apatzingán. Esta fue promulgada en el año de 1814 en la ciudad del mismo nombre, Apatzingán, en el estado de Michoacán, la cual se da durante los movimientos de independencia. Se logra gracias al Congreso de Chilpancingo y se promulga por el Supremo Gobierno, compuesta esta de 2 títulos y 242 artículos. Se basa principalmente en la Constitución de Cádiz. Luego de ella pasamos a la Constitución de 1824. Esta es promulgada después del imperio de Agustín de Iturbide y en la cual se formaliza el nombre de los Estados Unidos mexicanos. Definía también al país como una república federal representativa. Como punto negativo, obligaba a la población a la religión católica. Poco más de 30 años después, se promulga la Constitución de 1857. Esta destaca por su ideología totalmente liberal. Se promulga durante la presidencia de Ignacio Comonfort. Fue jurada el 5 de febrero de 1857 y redactada por el Congreso Constituyente del mismo año. Esta Constitución fue sin duda alguna un avance enorme por la redacción de la libertad de expresión, de asamblea, de la aportación de armas y una educación laica, además de que eliminaba la pena de muerte y reafirmaba la abolición de la esclavitud. Esta Constitución fue uno de los elementos que generaron la Guerra de Reforma, una guerra divisora en el país generada por el grupo liberal y conservador. Durante el periodo de la Guerra de Reforma es donde se da el Segundo Imperio Mexicano, liderado por Maximiliano de Habsburgo. Después de esta importante historia en el panorama histórico mexicano, pasamos a la Constitución de 1917. Esta Constitución llega tras el término de la Revolución Mexicana, la cual, recordemos, es generada por el descontento social generado por la permanencia en el poder de Porfirio Díaz. Este descontento social armado generó que Porfirio Díaz renunciara y se autoexiliara en Francia en mayo de 1911. En octubre de 1911 se realizaron unas nuevas elecciones en el país, y en las cuales resultó vencedor Francisco I. Madero. Este fue traicionado mediante un golpe de estado orquestado por el general Victoriano Huerta y asesinado junto al vicepresidente José María Pino Suárez en febrero de 1913. Venustiano Carranza desconoció la presidencia del llamado usurpador y lo derrocó con el ejército constitucionalista. El usurpador era Victoriano Huerta, el cual tomó el poder mediante el ejército. El ejército constitucionalista era un movimiento armado de la revolución. Al derrocar a Victoriano Huerta, Venustiano Carranza se convirtió en el titular del poder ejecutivo. A finales de 1917 la posición de Carranza se había consolidado en casi todos los estados de México, a excepción de Chihuahua y Morelos. Había llegado la hora de legitimar la revolución, aprobar una nueva constitución y ser elegido presidente. Por lo tanto, en noviembre de 1916, invitó a la nueva clase política mexicana, la mayoría reformadores procedentes de la clase media, a una convención constitucional en Santiago de Querétaro, México. La mitad de los asistentes habían asistido a la universidad, tenían títulos profesionales y solo el 30% habían participado directamente en la revolución. Eran jóvenes ambiciosos y relativamente apolíticos. Carranza pensó que la nueva constitución sería como la de 1857,
pero la mayoría de los delegados eran liberales del siglo XX, considerados radicales en México, como era el caso del general Francisco J. Múgica de Michoacán. Carranza convocó a la creación del Congreso Constituyente para reformar la Constitución de 1857, la cual había sido modificada en múltiples ocasiones por el gobierno Díaz para adaptarla a su proyecto de nación. Entre estas adaptaciones se destacan las modificaciones para la reelección y la ampliación del periodo presidencial, los cuales fueron elementos esenciales para la permanencia de Díaz en el poder. Así fue como fue acuñada la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917, aprobada por el Congreso conformado por 219 diputados, y por parte del estado de Michoacán podemos destacar las firmas de José P. Ruiz, Alberto Peralta, Cayetano Andrade, los cuales representaban a Morelia, Uriel Áviles representando a Sinapecuaro, Gabriel R. Cervera por Marabatío, Onésimo López Couto por Zitácuaro, Salvador Alcaraz Romero por Huetamo, Manuel Martínez Solorzano por Tacámbaro, Martín Castrejón por Ario de Rosales, José Álvarez por Uruapan, José Silva Herrera por Apatzingán, Rafael Márquez por Aguililla, Amadeo Bendacourt por Jiquilpan, Francisco J. Múgica por Zamora, Jesús Romero Flores por La Piedad, Florencio J. González por Puruándiro. Estos diputados participaron directamente en la creación de la nueva Constitución y representaron a todos los distritos en ese entonces tomados en cuenta del estado de Michoacán. Esta Constitución se encuentra aún vigente y es conformada por 136 artículos. En ella se recogieron demandas de los grupos que se levantaron en armas durante la Revolución Mexicana. Además de incluir los derechos del hombre, se abordaron los derechos sociales. Se decreta la no reelección, se ratifica la soberanía y la organización federal. Se instaura la libertad de culto y de expresión y la enseñanza laica y gratuita. La Constitución de 1917 contiene 3 artículos esenciales. El artículo 3, que establecía una educación gratuita, laica y obligatoria, y secularizó al Estado mexicano. El artículo 27, que declaraba que todas las tierras que habían sido usurpadas a los campesinos por firiato tenían que ser devueltas, aunque no tuvieran títulos de propiedad. Además, podría asumir el control de todas las tierras que no estuvieran siendo usadas apropiadamente y usarlas para el beneficio público. Este mismo artículo también declaraba que los extranjeros no podían poseer tierras a menos de 100 kilómetros de la frontera nacional o de 50 kilómetros del mar. El artículo 123 establecía la jornada laboral de 8 horas, de 6 días a la semana, el salario mínimo y extendió tanto a los trabajadores como al patronal el derecho a organizarse. Los trabajadores podían negociar colectivamente y se les reconoció el derecho a huelga. La enseñanza es libre, pero será laica, la que se dé en los establecimientos oficiales de educación, lo mismo que la enseñanza primaria, elemental y superior, que se impartan en los establecimientos particulares. Ninguna corporación religiosa ni ministro de ningún culto podrán establecer o dirigir escuelas de instrucción primaria. El artículo 27 mencionaba que la propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los límites del territorio nacional corresponden originalmente a la nación, la cual ha tenido y tiene el derecho de transmitir el dominio de ellas a los particulares, constituyendo la propiedad privada. Las expropiaciones solo podrán hacerse por causa de utilidad pública y mediante indemnización. El artículo 127 mencionaba que toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil. Al efecto, se promoverá la creación de empleos y la organización social de trabajo, conforme a la ley. La duración de la jornada máxima será de 8 horas. Queda prohibida la utilización del trabajo de menores de 15 años, máxima la de 6 horas.
la historia en incluir una de las mejores aportaciones al régimen legal de los derechos sociales. Este documento también eliminaba el cargo de vicepresidente, así como la reelección presidencial, a diferencia de la Constitución de 1857. Originalmente contó con 136 artículos y 19 transitorios, que han sido modificados con el paso del tiempo, además de que estaba dividido entre la parte orgánica y dogmática. Aunado a estas reformas jurídicas, Carranza, con sus aliados, expidieron varias leyes que posteriormente se adicionaron al texto constitucional, entre ellas la Ley de Municipio Libre y la de Divorcio en 1914, la Ley Agraria y Obrera en 1915 y las reformas al Código Civil en 1915 igual. En materia de amparo se consolidó su permanencia en el derecho mexicano. Como generalidades podemos destacar el capítulo dedicado a las garantías individuales. La soberanía nacional reside esencial y originalmente en el pueblo, que en todo tiempo puede alterar o modificar la forma de su gobierno. También agregaba que es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una república representativa, democrática, federal, compuesta de estados libres y soberanos, en todo lo concerniente a su régimen interior, pero unidos en una federación. Al igual que, el pueblo ejerce su soberanía por medio de los poderes de la Unión, ejecutivo, judicial y legislativo. Existe un gran debate en si actualmente sí mantenemos la misma Constitución de 1917 o solo conservamos el título. Esto ya que en 1917 la Constitución fue promulgada con aproximadamente 22,000 palabras y actualmente la Constitución contiene 60,000 palabras. Existe un debate muy grande entre los grandes juristas nacionales en si es necesario la creación de una nueva Constitución. La historia mexicana ha tenido 4 grandes constituciones, las cuales 2 de ellas han destacado enormemente en el ámbito internacional por su valor a los derechos humanos. Creo que sería bueno retomar ese curso de tener una Carta Magna líder y ejemplo a nivel internacional. Por ende, estaría a favor de la promulgación de una nueva Constitución. Hace 3 años fue celebrado el centenario de la promulgación de la Constitución Mexicana de 1917. La atención prestada a este video. El objetivo primordial es aportar en el conocimiento colectivo respecto a nuestro sistema jurídico. La Constitución de 1917, así como las que estuvieron antes que ella, son materia obligatoria de estudio para todos los juristas de nuestro país. Agradezco especialmente a mis compañeros de la sección 25 de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, así como al licenciado Ulises Rodríguez, impartidor de la materia de Historia del Derecho. Somos Derecho.